Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Como ya he dicho antes, las leyes de Dios son justas, rectas, tiene principios, fundamentos que funcionan todo el tiempo, que tienen cierta vigencia. Aunque nosotros los humanos debatimos muchas cosas por nuestra modernidad, nuestra filosofía actual, mas si miramos la Biblia detenidamente, nosotros podemos mirar que Dios es perfecto, es justo, es misericordioso, y Él cumple siempre su justicia y su misericordia. Siempre actúa con amor y la instrucción de Él es una instrucción de amor para que nosotros evitemos los errores. Bienvenidos a Vida en la Verdad y continuamos estudiando el libro de Éxodo. En su capítulo 21 hemos visto, después de los 10 mandamientos que Él dio en el capítulo 20, cómo en el capítulo 21 empezó a expresar instrucciones para que el pueblo supiera cómo actuar en ciertas situaciones que se dan en la vida, se dan en las comunidades y pasan igualmente en este tiempo que vivimos. Vamos a tratar nosotros el capítulo 21, versículos 12, 13 y 14, y vamos a mirar otros versículos porque el tema es aquellas personas que le quitan la vida a otra persona. Desde los tiempos de Noé, Dios dijo que la sangre de una persona será demandada por Dios si alguien la derrama. Prácticamente pagará con su sangre. Vamos a recordarlo, Génesis, después del diluvio, en Génesis capítulo 9, si bien lo recuerdo. Vayamos allá. Génesis capítulo 9 dice: (9:5) dice: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Y el 6 dice, Génesis 9:6 dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Así es que desde ese momento Dios ya había dicho algo sobre aquel que matara a un ser humano y que tendría que pagar también con su propia vida. Ciertamente hay un gran debate en la actualidad en los diferentes países, pero nuestro objetivo es mirar cómo lo explica la Biblia cuando alguien era homicida o cometía homicidio, quitándole la vida a un hombre, a una persona, sea hombre, mujer, niño, pues no es algo muy agradable, es totalmente horrendo y contrario a todos los principios de Dios. Pero Dios es justo y Él sabe que no todas las veces que ocurre algo se hace porque se quiere hacer. Entonces miremos Éxodo capítulo 21, versículo 2. El que hiere a alguno, repito, el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Estamos leyendo la versión Reina Valera y repito una vez más para entendimiento de todos: el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Versículo 13: mas el que no pretendía herirlo,
sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Versículo 14. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Leí estos tres textos seguidos por la razón de que vamos a mirar otros textos para que nos ayuden a entender el concepto que aquí Dios está instruyendo. Primero, en el versículo 12 dice bien claramente que el que hiriere a alguna persona, haciéndola así morir, pues prácticamente él morirá. Mas Dios justo y correcto, como les digo, que Él es y su palabra es recta, perfecta, pues en el versículo 13 aclara que va a haber ocasiones en que realmente van a ser lo que nosotros llamamos accidentes. Y entonces el versículo 13 dice, mas el que no pretendía, o sea, no tenía ninguna intención en hacer aquello. Y dice que Dios fue el que se lo puso en sus manos. Él iba a tener que ir a cierto lugar que Dios iba a señalar. Y nosotros lo vamos a mirar cómo era esa ley en este video. Entonces el versículo 14 dice, pero si alguien lo hace con soberbia y corre al altar, o dice, lo quitarás de mi altar para que muera. Y se debate por qué la Biblia dice esta expresión de será quitado del altar para que muera. Mas, sin embargo, aunque no hay otra parte de la Biblia que lo diga en el Pentateuco, en los primeros 5 libros, que hable de un asunto como quitarlo del altar, pues se han hecho estudios, pero si tú quieres, puedes ir a leer Primero de Reyes 2, 28, 30, y te vas a dar cuenta que ahí hay un hombre que era una persona que había hecho mal y que realmente le iban a quitar la vida, y él va y se toma del altar para que, pensando que si la persona está allí, pues no le van a hacer nada mientras que esté allí. En la actualidad se utilizan iglesias como llamadas santuarios cuando alguna persona quiere ser protegida de las autoridades. Pues este es el caso. El caso es que si alguna persona matare a alguien y corriera hasta el altar del sacrificio y se tomara del altar, pues se pensaba que ya no podían quitarlo de allí porque era un lugar sagrado, era un lugar donde Dios lo tenía apartado para él. Mas Dios aquí da la orden y dice, si alguien mata con soberbia a otra persona, pues, y lo hizo con alevosía, o sea, queriendo, pretendiéndolo, buscándolo, y lo mató. Pues no importa si se mete al santuario, no importa si se toma del altar, va a ser quitada de allí, va a ser arrancada del altar y va a pagar con su vida. Entonces, estos 3 versículos nos dan el margen a que los asesinatos, o mejor dicho, los homicidios tenían 2 aspectos. Podía ocurrir que una persona
quería matar a otro o pretendía y buscaba hacerle daño, pero pudiera ocurrir que fuera un accidente, que alguien que no quisiera que ocurriera aquello, que no lo pretendía, que realmente andaban trabajando por ahí juntos y ocurre algo, pues no era la misma situación. Entonces había un lugar donde ellos iban a protegerse. Y vamos a mirarlo en la Biblia, pero vamos a ir primero al libro de Levíticos, capítulo 24. Si me acompañas, Levíticos capítulo 24, vamos a leer el versículo 17. Y vuelve a repetir la Biblia y dice Levíticos 24, 17. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte. Y lo aclara una vez más, reafirmando que si alguien mata a otra persona, que sufra la muerte. Pero no es la única información que da, porque si la Biblia nada más dijera eso, quedarían muchos interrogantes en nuestra mente. Pero si nosotros vamos y nos vamos a conservar en los primeros 5 libros de la Biblia, que son el Torah o los libros de la ley o el Pentateuco, y que son sumamente muy importantes, podemos ir al capítulo 45 y libro de Números, capítulo 35. Y vamos a tomar un momento ahí. En el Números 35, versículo 9, dice de la siguiente manera, repito, Números 35, versículo 9. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, versículo 11, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Observemos lo que dice aquí. ¿Qué ciudades eran esas? Bueno, si tú lees todo el capítulo 35 de Números, desde el versículo 1, te vas a dar cuenta que los levitas, que eran los encargados del templo y de donde eran los sacerdotes y los que se encargaban de toda la adoración y mobiliario del tabernáculo y luego del templo de Dios, pues ellos no tenían herencia, pero estaban distribuidos por 48 ciudades en total en el reino. Eso lo dice, como te digo, los primeros versículos del... puedes leerlo, el capítulo 35, versículo 7, dice, todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Pero de esas 48 iban a ser apartadas 6 que se les llamaban ciudades de refugio. Y esas ciudades de refugio estaban ubicadas en diferentes áreas para cuando ocurriera que alguien le quitara la vida a otra persona, pero sin intención. Dice lo que leímos en el Números 35, versículo 11, dice, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. ¿Para qué eran estas ciudades? Para que pudieran estar allí cuando ocurriera un accidente y alguien hiriere a otro sin intención.
¿Y por qué tenía que ir a esconderse? Porque sus familiares, algún ser querido, pues iba a estar con mucho enojo, iba a poder actuar como una persona que va a querer tomar venganza y que puede ocurrir. Entonces, Dios da perfectamente las instrucciones para proteger a aquel que es inocente porque no quería que realmente hacerle daño a la persona. Pero vamos a leer algunos versículos para mejor entendimiento. Y dice, leemos hacia adelante Números 35, 12. Dice así: y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador. Escuchen eso. O de aquella persona que considera que se hizo un mal y es algún familiar. Y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Entonces, el homicida estaba allá, estaba en esa ciudad, era una especie de cárcel, por así decirlo, pero no tenían personas encadenadas ahí, sino que era un lugar donde era una protección para el homicida y era realmente una protección para el homicida que no tuvo intención de hacerlo. ¿Y por qué era así? Porque se tenía que refugiar del vengador, dice, de una persona o de las personas que pudieran perseguirlo por lo que aconteció. Versículo 13 dice: de las ciudades pues que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. ¿Cuántas? 6 ciudades. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. 3 de un lado del Jordán y 3 del otro lado del Jordán, cuando ya estuvieran en la tierra prometida. Versículo 15. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y al que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Se vuelve a reafirmar eso. Esos lugares son para las personas que no tuvieron intención de hacer tal cosa. Versículo 16. Y aquí da una serie de cosas para saber de qué manera se puede mostrar cuando alguien es realmente homicida sin intención o alguien lo hizo queriendo. Y el versículo 16 dice de la siguiente manera: si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. ¿Por qué? Porque se está valorando un instrumento de hierro que tenga en su mano. Normalmente el instrumento de hierro era una herramienta de trabajo o era una arma de guerra. Entonces, si una persona la tenía en la mano, realmente quiso dañarlo, entonces el homicida morirá porque quiso hacerle daño a la otra persona. Que recordemos, siguen los siguientes textos y nosotros vamos a mirar que realmente se trata de tenerlo en la mano. Porque dice el 17, y si con piedra en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. O sea que estas personas no son inocentes. Tuvieron el instrumento en sus manos y tuvieron el tiempo de decidir qué hacer. Y no podían quitarle la vida a un semejante. No por coraje, no porque tenían algo en contra, no debían de hacerlo. Si lo hacían realmente
era un asesinato que se iba a pagar con su propia vida. Era sangre por sangre. Dice el versículo 18, y si con instrumento de palo en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Lo dice bastante específico. Ahora, ¿por qué trata de que esté en la mano? Bueno, aún en la actualidad, en muchos países, y en una gran cantidad de países, especialmente aquí en Estados Unidos, cuando una persona agarra, por ejemplo, un bate de béisbol y un palo y mata a una persona tremendamente y horrendamente a puros palazos o puros batazos, pues es algo muy penado. ¿Por qué? Porque está mostrando su gran enojo que tiene contra aquella persona. Y eso es algo monstruoso, por así decirlo. Entonces, aquí se está juzgando y la ley está hablando de una persona que tiene el instrumento en su mano, sea de hierro, sea de piedra, sea de palo. Es homicida, debe de morir porque lo hizo queriendo, porque tiene la oportunidad en su mano de hacerlo o no. Dice el versículo 19, el vengador de la sangre o el familiar de la persona que murió, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque la otra persona es culpable y la ley dice que el que mate, el que hiriere a una persona quitándole la vida, queriendo, con soberbia, con la alevosía, le van a hacer lo mismo. Versículo 20. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere. Observen, ahora no hay un instrumento, pero ocurre que pueda pasar por cualquier otro objeto o lo puede empujar en algún lugar. Y dice, y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere. Dice el versículo 21, o por enemistad lo hirió con su mano y murió. ¿Por qué? Porque también puede haber estrangulación. Dice, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Y miramos entonces que Dios en su palabra es específicamente que dice, hay instrumentos que puedes usar para matar a una persona y vas a ser un homicida si usas eso, o puedes usar tu odio, tus manos, o acecharlo y empujarlo por un lugar. Igual es un homicidio por lo que ocurrió. Versículo 22. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, él no era su enemigo, ni procuraba su mal. Entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que haya sido accidentalmente haciendo un trabajo, un empujón sin querer queriendo, como uno dice. Entonces no era su enemigo, no tenían enemistad, no lo quería. Entonces se tiene que hacer un juicio bajo las leyes que están escritas en la Biblia. Eso es lo que se está diciendo aquí.
en la congregación o en el juzgado de los gobiernos de las ciudades. Y dice el versículo 25, y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Entonces, como quiera que sea, aunque fue por accidente, incidentalmente ocurrió, el hombre tenía su juicio, y para que no fuera alcanzado por el vengador o por el pariente que quería vengar al ser que murió, pues lo iban a poner y a dejar a vivir en la ciudad de refugio, porque allí el vengador no podía entrar. Era ilegal, era en contra de Dios si entraba a esa ciudad especial. Ahí estaban los inocentes, estaban ahí los que no habían hecho nada con intención, sino sin ninguna intención, con inocencia, por accidente. Allí estaban para su protección de ellos. Y tenían que quedar allí, y la ley dice que hasta que el sumo sacerdote muriere, entonces podían salir de ese lugar. Mas, ¿qué pasaba si una persona que estaba allí, aunque era inocente, salía? Pues dice el versículo 26, mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se culpará por ello. O sea que el hombre inocente, para estar inocente y estar protegido, porque la situación era difícil de entender, pero él no era ni su enemigo del fallecido, no tenía ni amistad con él, sino que realmente fue un incidente de asuntos de la vida, cosas que pasan. El hombre que desafortunadamente cometió ese acto de quitarle la vida a otra persona necesitaba quedarse todo el tiempo necesario en el lugar de refugio, porque si salía, aquel que estaba la persona familiar del que había muerto podía darle muerte. ¿Por qué? Porque estaba herido, estaba enojado, creía que su ser querido necesitaba pues ahora sí, que se le hiciera justicia según su entendimiento. Entonces miramos que Dios realmente tiene mucha protección para la persona inocente. Pero ocurría también como ya lo leímos, que cuando muriera el sumo sacerdote del pueblo, podía él salir libre y ya no se le iba a quitar la vida. Pero ¿qué ocurría? Esas ciudades de refugio, muchas personas que eran culpables iban y pues se querían quedar allí. Y lo dice bien claro la Biblia en Números 35, versículo 31, dice: y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. ¿Por qué? Porque una persona culpable no podía ser rescatada si le había quitado la vida a una persona. Y entonces, ¿qué ocurría si una persona culpable iba y se metía allí a ese lugar? Bueno, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 19, versículo 11 al 13. Y observen lo que dice.
Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, ¿por qué? Porque aún siendo culpable, él podía ir corriendo y huir y esconderse o refugiarse en las ciudades de refugio. Pero miren cómo iba a ser tratado. Entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. O sea que esas ciudades realmente era para la gente que era inocente o que era difícil de entender, pero bajo el juicio se declaró que esa persona realmente no quería hacerle daño a la otra persona, a la cual murió. Hay más actos de cómo una persona era un reo de muerte en la Biblia, pero aquí únicamente hablamos de homicidio, perdón. Así es que, ¿qué nos enseñan estos pasajes que nosotros miramos exegéticamente hablando? Nos enseñan que la Biblia usa un parámetro legal para juzgar los homicidios. Que dentro de los homicidios hay homicidios que se llevan a cabo o que ocurren porque una persona lo hace con soberbia, lo hace con orgullo, se levanta en contra de otra persona y le quita la vida. Esa persona es completamente culpable y la Biblia declara que esa persona debe de morir. Más sin embargo, tenemos el otro caso donde una persona, a través de un accidente o de una circunstancia que ocurre, le quita la vida a otra persona. Tal persona es inocente, pero debe de ir a un lugar especial llamado la ciudad de refugio, de tal manera que aquella persona dolida del que perdió un ser querido no lo dañe. Y si es una condición que se da donde se tiene que hacer un juicio para que los ancianos determinen si una persona es inocente o es culpable, y los juicios siempre traen emociones muy fuertes en las personas que entran en juicio, sobre todo cuando hay un ser que murió. Entonces, si se declaraba inocente la persona que le quitó la vida a otro, sin enemistad, sin enojo, solamente porque ocurrió algo en algún trabajo, alguna situación así, pero no había ni enojo, ni soberbia, ni nada, ni eran enemigos, ni absolutamente nada de eso, pues era declarado inocente, pero tenía que quedarse todo el tiempo o largo tiempo en la ciudad de refugio para que no corriera el riesgo, porque los familiares del fallecido podían encontrarlo y darle muerte, y se necesitaba la protección del inocente. También podía ocurrir que una persona que cometiera homicidio y que fuera culpable o corría bien a la ciudad de refugio o corría a esconderse, repito, a la ciudad de refugio o a agarrarse del altar de Dios. No en el lugar santísimo, sino en otro altar donde se hacían sacrificios todos los días, y pensando que si mientras estaba allí, pues no lo podían hacer nada. Pero la Biblia aclara que una persona que era culpable, no importaba si estaba en el altar o estaba en la ciudad de refugio, iban a ser sacados de allí, y el vengador o la persona familiar del que falleció les iba a quitar, les iba a dar muerte para que pagaran por lo que hicieron. Y Dios declara que así separarían los homicidios en su pueblo, les iría bien. Y hago un comentario antes de
ir a otro, a lo siguiente, y abro paréntesis. La pena de muerte siempre ha sido un tema políticamente y socialmente muy delicado. Mas yo estoy aquí expresando única y exclusivamente lo que la Biblia dice y cómo se hacían las cosas en el tiempo del Antiguo Testamento. Pero yo conozco ciertos asuntos de corte porque he estado allí en alguna ocasión, no personalmente yo, debo de decirlo, pero algunas veces, tengo que decirlo, por curioso, tenía algo que hacer y tenía que esperar por allí, pagar una multa de tránsito y escuché algún juicio, cómo se llevaba a cabo. Y en alguna ocasión también hablando con ciertas amistades que son abogados, pues siempre que alguien mata a otro con soberbia, siempre el fiscal quiere poner la pena de muerte aquí en los estados de Estados Unidos donde la pena de muerte está vigente. Pero vuelvo y repito, siempre ha sido bastante controversial. Mas, sin embargo, nosotros nada más enseñamos la Biblia y Dios nos enseña a que debemos de respetar la vida de las personas y que no siempre que muere una persona es igual, porque aquí no estamos hablando ni de los actos de guerra. Los actos de guerra en la Biblia se toman de otra manera, en otra situación, y no son considerados meramente homicidios. Y cierro paréntesis porque esto es delicado, pero solamente estoy hablando de lo que dice la Biblia. Ahora bien, ¿qué nos enseñan estas cosas o estos versículos o este tema hermenéuticamente hablando para el tiempo moderno que vivimos? Bueno, nos enseña realmente que es excelente respetar las leyes de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios el que está instruyendo y es Dios el que impartió eso. Y si no estamos de acuerdo, porque hay creyentes que no estamos de acuerdo en la pena de muerte, pero sí estamos de acuerdo en que no se le debe de quitar la vida a una persona. Entonces, todos debemos de respetar la vida de las personas en todos los aspectos. Y todos debemos de entender que hay cosas que ocurren que son meramente accidentes, incidentes y situaciones difíciles de entender, pero que ocurren y que debe haber las personas que pasan por eso, que cometieron un homicidio por accidentalmente, que deben ser tratadas con misericordia. ¿Por qué? Porque realmente son inocentes. Pero hay algo más también que debemos de recordar. Y lo que debemos recordar es esto, que la paga del pecado es muerte. Que alguien que comete un pecado tal debe de hincar la rodilla. Si no encuentra perdón y restauración en Dios, no importa cuánto tiempo dure en la cárcel, no será suficiente el pago. ¿Por qué? Porque las leyes de Dios son divinas, las leyes del hombre son terrenales. Entonces, la paga del pecado es muerte. Y eso no lo quita un juez, no lo salva un abogado humano. Solamente Cristo y su sangre preciosa. Cristo es el único sacrificio que puede perdonar a una persona que le quita la vida soberbiamente a otra persona. Cristo es el único que con su sacrificio puede hacer eso. Notemos que en el Antiguo Testamento las personas que hacían eso morían, les quitaban la vida. Ni aun los sacrificios que había
podían salvarle la vida, porque eran insuficientes, eran una sombra de un bien venidero. Pero Cristo Jesús, su sangre preciosa, es suficiente. Entonces ninguna persona que cometa un error tan grave de esta manera tiene que quedarse allí, tiene que buscar a Dios arrepentido y pedir perdón y que sea restaurado. Sé que es un asunto difícil de entender, pero solamente Cristo tiene la respuesta. ¿Qué es el mensaje que no debemos de aceptar con relación a esto? Bueno, mis amados hermanos, esto es lo único que voy a decir. El cristiano no debe de andar en controversias de política. Ciertamente tenemos el derecho de votar y de tener nuestras propias ideas y opiniones, porque así es la vida en que vivimos, pero nosotros no debemos de ser controversiales. Nosotros debemos de pedir por la salvación de las personas. Nosotros debemos de orar para que no haya asesinatos. Nosotros debemos de orar para que aquellas personas que le matan a un ser querido encuentren restauración y consuelo en Dios. Y nosotros debemos de orar por aquel que cometió tal acto, encuentre perdón y que hinque la rodilla para que encuentre redención en Cristo Jesús y su sacrificio, porque Él es el único que le puede ayudar. No habrá psicología, ni medio natural, ni medio social que le ayude. Podrá ser restaurada la sociedad, pero en lo espiritual solamente Cristo, a través de su sacrificio, lo puede hacer, y el Espíritu Santo es lo que va a querer. Pero el cristiano no debe de tomar partido ni para unos ni para otros. Nosotros somos cristianos, amamos a las personas, al que hizo mal queremos su perdón, debe ser nuestro deseo en Cristo. Al que le hicieron mal debemos de pedir por su restauración, por su consuelo, y también cuando nos ocurra a nosotros. Así es que no seamos controversiales ni personas que pongamos fuerzas en la política con relación a estas controversias que existen. Nosotros respetamos la vida. Amamos a todos. Queremos su salvación y restauración. Y esa es nuestra oración. Así es que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Vamos a seguir adelante y vamos a mirar más casos como estos. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a entender más la vida y también las leyes que hay en la actualidad. Que Dios bendiga tu vida y tus hijos. Te espero para el próximo video.